Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos cordiales, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva semana que el Señor nos ha permitido, y vamos a entrar en un tema realmente muy interesante que me da mucho gusto compartirlo con mi hermano y amigo Alonso, junto también con la provisión que tenemos de este estudio de grabación, Linaje Producciones. Gracias, Gilo, también por el espacio. Alonso, ¿cómo has estado en esta semana? Muy bien, gracias a Dios, muy bien y listo para conversar lo que hemos definido para esta semana, que en la sesión anterior, en el podcast anterior, hablamos el título, El engaño de solamente las buenas intenciones. Y qué fuerte decir engaño, ¿no? Porque vamos a decir, las buenas intenciones tienen implícito esa palabra que es algo bueno, ¿no? Una buena intención. Claro. ¿Verdad? Así que ¿por qué llamarle un engaño tener una buena intención? La buena intención, para hacer una declaración muy sabia, es buena. Es decir, es algo positivo, es algo que nos va a ayudar en una transformación de un cambio necesario. Un primer impulso, digamos. Un primer impulso. Sin embargo, si nos quedamos en la buena intención, no concretamos nada. Claro. Por eso es que es un engaño, porque digo, tengo la meta de tal cosa, de estudiar, de cambiar, de crecer, de mejorar, ordenar la vida, etcétera. Pero me quedo en esa buena intención. ¿Verdad? Y comúnmente las buenas intenciones comienzan el lunes, ¿verdad? Sí. A partir del lunes. Sí. Y no sucede porque no hemos concretado el cómo. O el 1 de enero. O el 1 de enero, correcto, exactamente. Claro, ya entiendo el punto. Claro, y es que si esas buenas intenciones, como decís, no se acompañan con pasos necesarios, no funcionan. Y ahondemos más. ¿De dónde tomamos estos pasos? Pues de la Escritura. Correcto. Para que ese cambio sea realmente desde el corazón, efectivo, con una nueva potenciación. Porque igual, si nosotros buscamos tener las fuentes dentro de nuestra propia humanidad, es una humanidad pues que nos va a llevar generalmente al engaño. Y entonces es importante pensar que tienen que ser pasos específicos según el modelo que tenemos en la Escritura. Exactamente. Quien desea salir de un conflicto personal, por ejemplo, o un conflicto relacional que ha sido permeado por la violencia, inicia con la manifestación de sus buenas intenciones. Claro. Quiero cambiar, necesito ordenar mi vida, etcétera. Pero si las buenas intenciones no van con pasos, como vos decías, de la palabra, no avanzamos. Génesis 8:21 dice, ninguna buena intención que carezca de planes para llevar a cabo su ejecución logra una solución. Perdón, eso es la cita de David Ormachea en el libro El asesor familiar. Sí. El versículo que leí es Génesis 8:21. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es lo que nos dice Génesis 8:21. Pero qué bueno que hayas traído esta frase de Ormachea, ¿verdad? Que resume todo lo que nos está explicando, ¿verdad? Donde está hablando de esto, que la buena intención, si carece de planes para llevar su ejecución, no va a lograr ninguna solución. Exactamente. Sí, correcto. Y buscamos, por supuesto, la ayuda en la persona de Dios, ¿verdad? Como ya vos lo mencionabas anteriormente, Santiago 1:25 dice, pero quien se fija atentamente en la perfecta ley, que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Qué buena lectura, porque aquí yo diría varias cosas, ¿verdad? Fijar atentamente la solución en una ley, pero que dice perfecta, porque hablábamos en podcast anteriores de una autonomía. Exacto. Ahora, una ley imperfecta es la que surge de nosotros mismos, pero dice aquí la ley perfecta y además que da libertad, pero dice, y quien persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo,
y viene luego una promesa. Recibirá bendición al practicarla. Entonces, esa intención de decir, yo quiero cambiar, es un primer impulso, pero no va a llevar a la persona a la bendición del cambio, sino que necesita pasar por un proceso de fijarse en una ley perfecta, perseverar en ella, caminar en ella, y haciendo lo que la palabra dice, ahora sí, el resultado es bendición. Y vos sabes un punto, mi hermano, nosotros muchas veces tomamos el concepto de bendición simplemente como recibir pasivamente las bondades de Dios. El concepto de bendición en la Escritura implica responsabilidad. Cuando nosotros vemos las primeras manifestaciones de la bendición de Dios en Génesis 1, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificados, etc. O sea, que la bendición implica una respuesta de nuestra parte, una responsabilidad y un camino para caminar en él. Vuelvo al punto, si nosotros seguimos pensando que la bendición es simplemente el recibir de Dios, estamos malinterpretando lo que significa recibir o ser bendecidos por Dios. Ser bendecidos por Dios significa recibir del Señor un camino, una propuesta, una ley, una instrucción. Eso es ser bendecidos. Pero aplicamos la bendición cuando la practicamos, cuando caminamos en este camino. Entonces, entendemos la bendición no como un amuleto espiritual o un chakra, ¿verdad? De decir tal cosa y va a ser, ¿verdad? O sea, la bendición es algo concreto, no es un dicho, no es un refrán, no es algo que, te bendigo, qué bien, me bendijo, sino que es algo concreto, algo que Dios provee. Ahora, en esta provisión de Dios, de este camino que vos decías, hay una palabra importantísima que hablabas en el versículo, es la palabra perseverar. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando unimos la buena intención, que es importantísima, es el punto de inicio, pero la sumamos a la perseverancia? Es decir, esa construcción de una disciplina para transitar esa bendición que ya Dios nos dio. Correcto. Y esa perseverancia necesita pasos específicos y puntuales. Ordenados. Alcanzables. Y aquí, bueno, yo quisiera hacer aquí una aclaración, porque Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:11 que nos animemos unos a otros. Ahora, este podcast más bien va a pretender desanimar a todo aquel que opte por la pasividad como medio para cambiar acciones que violenten una familia. Es decir, la masculinidad modelo que tenemos en Jesucristo, Alonso, es confrontativa 100%. O sea, ver una situación, adelantarse a esta situación y enfrentarla. Exacto. Esa es la masculinidad que vemos dentro del concepto de un Jesucristo que decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, la dependencia del Señor nos capacita para enfrentarnos a los problemas. Y Jesucristo decía, sin mí no pueden hacer nada. Y tenemos el caso, cuando llegaron a arrestar a Jesucristo, leo, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó, dice el texto, y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Juan 18:4-5. Es decir, aquí vemos el modelo de cómo nosotros enfrentar nuestros problemas. No es con la buena intención de que, bueno, tengo la buena intención del camino de la cruz, decía Jesucristo, sino que junto con la cotidianidad de los eventos, Él enfrenta, vamos a decir así, con una perspectiva de confrontación directa y decir, yo soy. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Bueno, yo soy. Aquí estoy. Eso mismo lo hizo Nehemías cuando lo fueron a buscar y le dijeron, Nehemías, escóndase que lo vienen a matar. Y él respondió, un hombre como yo ha de huir. No voy a huir, aquí estoy, que vengan. Es la confrontación no combativa que tenemos en la masculinidad bíblica, de confrontar sin la intención de ser agresivo o combativo o responder con violencia, sino con la valentía de la masculinidad que Jesús presenta en el desarrollo de toda su vida. Y tenemos también al apóstol Juan, Alonso, en su tercera carta, los problemas que tenía con Diótrefes. Bueno,
espérense que yo llegue y yo voy a hablar de esa situación con él. Exactamente. Es decir, de un conflicto que tenía con esa persona. Claro. O sea, quiero decir que es ese carácter, ¿verdad? Positivamente confrontativo. Tengo un problema. Ok, tengo la buena intención de no tener problemas con las personas. Claro. Pero Juan dice, ok, aparte de la buena intención, voy a tener un plan que cuando llegue, voy a llegar con la persona, me voy a sentar a conversar, vamos a aclarar la situación. Eso es lo que estamos hablando. Las buenas intenciones no van a servir para cambiar situaciones. Exactamente. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos nosotros entonces? Porque eso que estás diciendo es muy importante, de que no vamos a obviar los conflictos. Sí. Tampoco los vamos a buscar, ¿verdad? Tampoco vamos a ser combativos de buscar pleito en todo lugar. Sí. Pero cuando hay conflictos no podemos callarnos, porque en el podcast que hablamos hace 2 o 3 semanas, hablamos sobre este mecanismo de defensa que algunas víctimas usan, que es la confluencia, Sí. es decir, diluirse en la otra persona, y puede escuchar el podcast número 83, hablamos de eso. Entonces, no enfrentar los conflictos no es la solución, Sí. sino entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, creo que empezamos como viendo los conflictos de una manera positiva y en forma solucionable, con esperanza. Hay una promesa de Dios en Isaías 41:10 que dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Por dónde empezamos para movernos de las buenas intenciones a la perseverancia que habla Santiago? Viendo los conflictos, no de forma combativa o agresiva, sino de manera positiva y solucionable, Claro. pero con el carácter necesario. Sí, y esto es la vinculación, lógicamente, con un Dios, con el Dios único, porque a veces la forma de las buenas intenciones tal vez buscará sujetarse en dioses en minúscula, en soluciones que no van a traer verdaderas soluciones. Estamos hablando de conflictos personales, por ejemplo, en el reconocimiento de que el alcoholismo, las drogas, mi carácter va a afectar o está afectando mi familia. Ok, tengo que hacer algo, tengo la buena intención de salir de esta relación. Exacto. Pero, ¿cuál es el primer paso? ¿Quién es el Señor de mi vida? ¿En qué Dios voy a tener mi fortaleza? Y solamente en el Dios revelado tendremos fortaleza. A partir de allí viene la promesa. No te desalientes, dice, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Y esto genera esperanza. Una esperanza profunda, influenciada en la actitud del individuo. Claro. Esta verdad que estás mencionando, este carácter desarrollado en Dios, es fuente de esperanza. Salmos 22:5 dice: encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Esta dependencia de Dios, y comenzar partiendo de la buena intención, comenzar a perseverar, genera esperanza. Sí, y ese Salmo 25:5 que leíste es interesante porque está en la relación verdad-esperanza. Tener esperanza es maravilloso, pero una esperanza que surge de una verdad absoluta, un principio inmutable, es todavía infinitamente más profundo. Porque leíste, encamíname en tu verdad, y luego dice, en ti pongo mi esperanza todo el día. O sea, que a través de un reconocimiento y una perseverancia en la verdad es la suma de lo que Dios ha dicho, por medio de esa permanencia tenemos esperanza de cambio. Correcto. Entonces, para ir atando todo lo que estamos diciendo, las buenas intenciones, bien, son buenas de inicio, pero no suficientes para avanzar. Sí. Necesitamos perseverar para obtener la bendición de Dios, o que Dios provea ese camino por el cual transitar. Correcto. Y lo que vos decías, creo que es muy, muy importante, lo hacemos a partir del Señor, abrazándonos a Él, porque Él es el generador de esperanza. Entonces, la buena intención, que estamos hablando desde el principio, se acompaña de una gran motivación. Sí. Que a la vez intenta establecer algunas metas, ¿verdad? Algunas veces metas exageradas. Así que el plan de acción
que debe ser más bien puesto en metas progresivas y pequeñas, Sí. debe ser práctico, sencillo, alcanzable, específico, razonable, Sí. real. Sí, sí. Qué importante eso, encontrarse con la realidad, como estás diciendo, real. Porque las buenas intenciones, bueno, una gran motivación nos puede perdernos dentro del enfoque realista. O sea, yo puedo tener una gran motivación, pero ¿con qué cuento en este momento para empezar a hacer pasos? Posiblemente no contaré o me brincaré pasos y decir, ya a partir de mañana no voy a volver a ingerir alcohol. Eso es el objetivo, la meta. Correcto, meta. Pero la motivación del fin de semana, como decías, ¿verdad? Va a ser que esa meta va a ser exagerada, no porque no se pueda alcanzar, sino porque tal vez en ese momento se necesitan ir alcanzando metas anteriores, alcanzables, progresivas, para llegar al punto. Si esta dinámica no se produce, más bien va a producir frustración. Exacto. Porque llegando a unos pocos días después hay una recaída, esa gran motivación se va a convertir en una gran frustración y con menos, digamos, capacidad para volver a retomar un camino de cambio. Y es que eso se da en cualquier área de nuestra vida. Cuando tenemos la buena intención de algo, por ejemplo, comenzar, vamos a decir, voy a perder peso o voy a comenzar a desarrollar el hábito de la lectura. Por ejemplo, una persona que tiene la buena intención de desarrollar un hábito de lectura, que nunca lo ha tenido, no puede pretender leer un libro en 2 días. Sí. Probablemente porque no tiene el hábito ni la dedicación. Podría comenzar con una meta razonable. En un mes voy a leer un libro, por ejemplo. Sí. Pero conforme va desarrollándose y va perseverando en esos hábitos de la buena intención y con un plan de acompañamiento, va a llegar a alcanzar su objetivo entonces, que es lo que estabas diciendo vos. Y luego de trazar esos planes específicos, alcanzables, encontrándose con la realidad, se va a entrar en una palabra, Alonso, que es fundamental, que es la disciplina. Claro. La disciplina para ser constantes y la decisión de hacer lo que se debe, aun cuando hay días, ¿verdad?, en que tal vez no se sienta hacer o continuar con el proceso, ¿verdad? Entonces, la disciplina es fundamental. Luego, ningún plan es sostenible en nuestras fuerzas, ¿verdad? Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, en Juan 15:5. Esos días que no queremos hacer lo que sea que nos hayamos propuesto hacer, son los días que más tenemos que hacerlo. Creo que justamente ahí es cuando se dan las victorias más profundas o más arraigadas, cuando es el día en que estamos totalmente no listos para hacerlo. Perseverar en esta disciplina, quiero decir, tenemos que hacerlo, por supuesto, para que podamos avanzar. Aquí es donde nos separamos, ¿verdad?, de las propuestas humanistas, donde se va a pretender una autosuficiencia. Pero es que si tuviésemos eso, tendríamos que desechar lo que acabamos de leer. Es decir, separados de mí, nada, y yo entiendo nada como nada. Nada, correcto. ¿Okay? Podéis hacer. Ahora, si vienen otras perspectivas donde van a decir, bueno, eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Me parece como esa voz de Génesis con que Dios os ha dicho. Y se empieza a tergiversar el principio de Dios, empieza a diluirse con otras alternativas. Pues Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Exacto. Ahora, una filosofía o una propuesta de solución desde cualquier perspectiva que diga, bueno, sí, Jesús dijo esto, ¿verdad? Pero eso depende de una percepción, de cómo usted lo quiera ver, ¿verdad? Aquí tenemos también métodos alternativos donde vamos a decirle que aunque usted no cuente con Jesús, usted dentro de sus propias fuerzas, usted puede salir adelante. Pues miren, esas intenciones, esas buenas intenciones, no van a llegar a cambios específicos, ¿verdad? O sea, no es posible. No es posible. Claro, porque tiene que comenzar todo por una transformación de adentro hacia afuera. Es decir, pretender un cambio sin la dependencia de Dios es simplemente un maquillaje o un cambio externo. La esencia interna sigue igual. Por eso es que necesitamos de hacerlo en el Señor, de entender cuál es su voluntad, que haya un cambio de adentro hacia afuera, que sea genuino. Claro. Y por supuesto ahí es donde Él nos va a habilitar, nos está capacitando para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y dónde está la profundidad de este cambio? En la operación que Jesucristo nos da con el Espíritu Santo, de que no significa que un cambio de una persona en Cristo significa que no va a caer. Claro. Significa que va a ser
la fuerza del Espíritu Santo que nos va constantemente a convencer en arrepentimiento para volver a retomar el camino de la verdad. Si es que nosotros para cambiar, para concluir lo que quiero decir, Alonso, necesitamos de un principio. Uh-huh. Es decir, como cuando uno está aprendiendo a caminar, que necesita sostenerse de algo. Uh-huh. O sea, necesitamos sostenernos de un principio que no esté cambiando por diferentes generaciones, que no se esté diluyendo en diferentes pensamientos. Necesitamos sujetarnos de una mano firme que nos diga, por aquí es, uh-huh. Ese es el camino, uh-huh. ¿verdad? Así que eso Jesucristo va a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y por consiguiente yo soy la vida. Nada más resalto de lo que dijiste algo que me parece sumamente importante, de que esta disciplina y esta habilitación que Dios nos da no es sinónimo de perfección, sino la habilidad de volver al camino correcto, aunque en algún momento fallemos. Sabemos cuál es la ruta uh-huh. y vamos a fallar muy probablemente. El asunto es que ya tenemos la capacidad de volver entonces a entrarnos en esa ruta. Claro que sí. Y algo más también que podemos agregar a esta acción de esperanza, uh-huh. de practicidad, de disciplina, es algo muy importante que es la evaluación por otras personas. Todo plan dentro de la etapa de responsabilidad debe ser evaluado por otras personas. Y esto va a mostrar el grado de progreso, la ayuda que se está recibiendo, la dificultad que se ha encontrado y cómo se han enfrentado a nuevas situaciones dentro de ese contexto. Sí, una persona con esa buena intención de cambio, creo que el consejero tiene que ayudarle a trazar vías, ¿verdad? Uh-huh. Que sean vías que la persona pueda primero identificar. Ese es el primer punto. Uh-huh. Y el segundo punto es que pueda caminar y sostenerse en esas vías, porque tampoco vale mucho el identificar maneras de llegar a un cambio si no se camina perseverantemente en ese camino, exacto. En esa vía. Entonces, por eso es que el punto que estás hablando de la evaluación es muy, muy importante. Uh-huh. ¿Ves? Porque cuando estamos evaluando ya significa un caminar, una acción. Uh-huh. Ya no significa la pasividad de la buena intención. Exacto. Significa, bueno, vamos a ver, miremos el camino por donde vas, qué conclusiones tenés, cómo te has mantenido acá uh-huh. y cómo podemos seguir avanzando. Exactamente. Entonces, la etapa de evaluación es cuando ya estamos caminando. Uh-huh. Ya pasamos de la buena intención a la acción, pero es necesario evaluar o pulir o limpiar un poco el camino para seguir algo que es importante. La rutina sostenida con esta disciplina que hemos mencionado anteriormente lleva un hábito. Uh-huh. Y este hábito, por consiguiente, nos lleva a un estilo nuevo de vida. Es uh-huh. decir, saliendo de los patrones de violencia, de agresión, de menosprecio, entramos en un nuevo hábito de una nueva vida, como vos decías claramente uh-huh. sobre Juan capítulo 14, donde nos sostenemos en el Señor y no en nuestra propia capacidad. Sí. Y bueno, diremos también que esto de trazar planes, esto es un concepto que se abre dentro del gran ámbito de la psicoterapia, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Ok, vamos a formular planes. Aquí también vamos a hacer una separación importante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tomando lo que Jeremías 21:11 dice, en Nueva Traducción Viviente, con respecto a los planes, uh-huh. O sea, yo voy a trazar mis planes para llegar a una meta. Estamos hablando de que nosotros necesitamos principios más altos que nosotros mismos. Exactamente. Y dice el Señor, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Mira qué clase de versículo, uh-huh. Jeremías 29:11. O sea, para darles un futuro y una esperanza. Aquí prevalece para salir de situaciones tener una esperanza, uh-huh. tener un futuro, tener un camino. Y dice el Señor, yo sé los planes que tengo para uh-huh. ustedes. O sea, yo soy el creador. Uh-huh. Yo sé la condición que ustedes tienen y yo sé el plan, el camino por donde ustedes tienen que caminar. Uh-huh. Y ese camino que yo les doy es para lo bueno y no para lo malo. Qué interesante es plantearnos la vida como iniciando desde las buenas intenciones por un proceso hasta llegar a los planes que Dios tiene para nosotros. Del deseo, la intención, que es buena pero no es suficiente, uh-huh. al punto de llegar esto en comunión, en compañía de la verdad de Dios, llegar hasta esos planes más altos que el Señor tiene para nosotros. Así es un proceso que da sentido de vida, que da propósito, que da amplitud, que da seguridad, que da paz.
Claro. Y nos ayuda, por supuesto, a salir de círculos conflictivos o específicamente círculos de violencia, círculos de agresión, bien, que nos llevan hacia una vida, como vos decías aquí o leyendo la última parte del versículo, darnos un futuro y una esperanza. ¿Quién no quiere un futuro y una esperanza? No es eso lo que todos buscamos. Las propuestas son muchísimas. Sí. En la educación, en el dinero, en la amistad, en la familia, todos son cosas muy, muy loables, pero no son tan altas como la que el Señor provee en sus planes. Claro, es que se tiene la intención de cambio, pero no fundamentado en la verdadera fuerza y en la verdadera ayuda. Exactamente. ¿Verdad? Igual, Isaías 41 días que leímos, te daré fuerzas y te ayudaré. Además, te sostendré. Eso significa que necesitamos sostenimiento en este camino. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa, dice. Exacto. O sea, que la victoria no va a estar en lo que nosotros hagamos, sino va a estar en ya la victoria que Dios tiene para nosotros, que nos imputa, que nos acredita y que nos permite disfrutar de esa victoria que Cristo ganó por nosotros. Así que creo que el camino está claro. Qué interesante como lo planteabas. El Señor, según Isaías, nos da la fuerza, nos sostiene en el camino y nos da la victoria. Entonces, el salir de esos círculos de violencia partiendo de una buena intención es maravilloso, pero cuando eso se fundamenta en el Señor, vamos del círculo de violencia, de relaciones nocivas, a una buena intención que termina disfrutando los planes de Dios. Correcto. Maravilloso. Sí. Bien, gracias por el tiempo. Creo que es algo muy, muy práctico, muy, muy puntual y aplica, por supuesto, en un primer énfasis con la violencia doméstica, pero también a otras áreas de nuestra vida que como individuos integrales necesitamos caminar en orden. Así es, así es. Bueno, un gusto de verdad, mi hermano, hablar con vos y desarrollar un tema con la seguridad de la Escritura. Así es. Ahí no hay cómo perderse. No hay cómo perderse. Exactamente. Un gusto conversar con vos. Gracias a Linaje Producciones, a Gilo por su trabajo y también por el espacio que tenemos para conversar. Claro que sí. Nos vemos. Nos vemos.